Buenas tardes. Estamos con la mesa 3, México Funerario Virreinal. Tenemos al primer ponente, que es Raúl Enrique Rivero Canto, que es arquitecto egresado de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma de Yucatán y maestro en Historia y doctor en Historia por el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores de Antropología Social, Ciencias, Unidad Peninsular. Bueno, no te voy a decir todo tu currículum, más que es miembro de varias asociaciones y de varios comités científicos, entre ellos el Comité Científico de Arquitectura y Espacios de Cultura Funeraria de ICOMOS. Pues, adelante. Bueno, sí, oye. Bueno, pues, ante todo agradecerte la invitación, pues, mucho gusto, tanto por pertenecer al comité, como por estar aquí con ustedes, es un gran gusto. Pues, el tema que voy a presentar en realidad son ex-cementerios, más que cementerios, porque son espacios que tienen 100 años de no ser utilizados, pero son espacios que son propiamente parte de la arquitectura funeraria y justamente padecen un problema de falta de valoración. Bueno, es que la frase en pantalla del experto Resurrección en Mortuorum es vitam venturi seculi. Pues estamos festejándole 500 años, si quieres darle clic, pero no se ve. Ahora sí. En la península estamos de fiesta, estamos festejando 500, desde el año pasado, 500 años del inicio de la evangelización, y eso nos hizo recuperar la mirada hacia los monumentos coloniales. Y porque lo que pasa es que la península de Yucatán, teniendo tantísimos monumentos prehispánicos de inmenso valor, por una parte, y por otra, estando ahora de supermoda el tema de las haciendas henequeneras como destino, ya sea para hoteles, para bodas, etcétera, pues entonces están como que todo el esfuerzo se suele tirar o para el pasado prehispánico o para el patrimonio siglo XIX, y el pasado colonial se queda mermado en sí mismo. Entonces, además de que, como algunos de ustedes sabrán, la península de Yucatán y Tabasco sufrieron grandemente los estragos de la persecución religiosa, y al ser destruidos los retablos, los templos, etcétera, bueno, pues se vuelve algo que no se valora tanto. Y si los templos son poco valorados, menos los cementerios anexos a los templos. Entonces, por eso la idea es de trabajar sobre ese tema de los cementerios anexos a los templos coloniales, un poco cuál fue su historia, cuál es su situación actual y cuáles son algunas ideas que tenemos para su conservación. Esta frase me encanta, frase de Miguel Bretos: Maní fue la Tlaxcala de Yucatán. Y es que los dos primeros casos que voy a presentar están en el señorío de los mayas Xu. Los mayas Xu fueron los aliados de los Montejo durante la conquista. Eso le da a esa zona pues una serie de prerrogativas por encima del resto de la península, ¿verdad? Porque siempre fueron vistos como los aliados. Aparte, es la única zona de la península donde suele llover bastante. Y sepan que, bueno, ayer estábamos a 42 grados. Entonces, sí, por eso soy el único que se está muriendo de frío. Entonces, es una zona bastante privilegiada, que también eso se ve manifestado en sus espacios arquitectónicos, porque podía tener espacios más generosos, incluyendo los cementerios, por ser los aliados de los conquistadores y estar en una zona económicamente favorecida. En la línea del tiempo que sintetizo lo que luego llaman en extenso, 1550 inicia la construcción de los conventos en la zona Xu. 1575 en el centro de Mérida inicia la catequesis en el templo de Santa Lucía Mártir, en tiempos del obispo Landa, que seguramente muchos de ustedes ubican. Siguiente, por favor. Y avanza el tiempo, Fray Cristóbal de Rivera construye una serie de edificios y de conventos de planta pseudobasilical, en los que van a destacar 3 en la zona Xu: San Francisco de Asís en Oxuscap, San Pedro y San Pablo en Teabo y San Juan Bautista en Tecash. Siguiente, por favor. Y bueno,
de repente Oshuscabi y Teagbo empiezan a destacar, como les decía, por su producción agrícola, al ser la única zona citrícola en la península. Entonces eso, bueno, los favorece económicamente bárbaro, porque si querías frutas, pues se las compras a ellos o no hay otra opción. Y bueno, por otra parte, porque el tercer caso que presenta es el de Santa Lucía, ese templo cobra una revitalización en el siglo XVIII, cuando fue obispo de Yucatán el siervo de Dios Antonio Alcalde y Barriga, que aunque es más ubicado como obispo de Guadalajara, pero bueno, parte sobre Yucatán se da en el templo de Santa Lucía, donde promueve la devoción a la Virgen del Rosario. La península de Yucatán fue monopolio de los franciscanos, entonces no había en general capillas de la Virgen del Rosario. Entonces el caso de Santa Lucía era, y es particular, al ser el único que tenía una imagen para veneración de la Virgen del Rosario. Y desde luego eso venía con el ir a rezar el Rosario incluido, ¿verdad? Eso va a ser de Santa Lucía un templo bastante atractivo. Pero vamos a adentrarnos al asunto de los cementerios. ¿Y qué es lo que pasa? En 1802, como parte de una aplicación muy tardía de las reformas borbónicas, se suspenden las inhumaciones en los templos meridanos, tanto en la catedral como en la parroquia del Sagrario, que era la parroquia exclusiva para la población criolla o española, y en las tres parroquias indígenas, que eran Santiago, San Cristóbal y Santa Ana, así como en la parroquia para la población afrodescendiente, que era la del dulce nombre de Jesús, y también en el templo en el que había sido templo de los jesuitas. Entonces se suspende la inhumación en el interior de los templos, y la pregunta es, ¿dónde vamos a llevar a nuestros muertos si ya no podemos inhumarlos en los templos? Entonces por eso se habilita el atrio de Santa Lucía, que a ese entonces era un templo, como yo les decía hace un momento, bastante concurrido. Se habilita el atrio de Santa Lucía, que estaba cerca de la ciudad, y ese es un problema, porque van a decir, es que Santa Lucía no nos está sirviendo, porque a fin de cuentas tenemos a los muertos a 4 cuadras de la plaza principal. En 1811 empieza a aparecer la correspondencia y las quejas eran, bueno, de distintos niveles de gobierno. Bueno, es que ya dejaron de sepultar al interior de los templos, pero están sepultando en los antiguos cementerios anexos a los templos. Y entonces es cuando van a empezar a aparecer esas referencias a los templos anexos a los templos, en general en toda la península. En 1814 inician las gestiones para tener un cementerio grande afuera de Mérida, que se concreta en 1821 con la inauguración del Cementerio General de Mérida en los terrenos de la antigua hacienda de San Antonio Ixcojolte, y al mismo tiempo el cementerio de San Román en San Francisco de Campeche. Entonces, siguiente por favor. También es el mismo año en el que se expulsa a los frailes franciscanos y los conventos se convierten en ruina. También esta cita me gusta mucho, de John Lloyd Stephens: construido sobre las ruinas de otra raza, le ha llegado también su turno de hallarse vacilante y próximo a convertirse en cabal ruina. Eso lo escribe Stephens en los 30, cuando encuentra los conventos en la zona Shu. En 1825, siendo Antonio López de Santa Anna gobernador de Yucatán, le dice al obispo: a partir de ahora usted se va a encargar de todo lo que tiene que ver con cementerios, porque como morir es algo vinculado al aspecto religioso, no queremos que las autoridades civiles se involucren. Y luego va a darse el proceso de las independencias de Yucatán. 2 veces en los 40 se independiza de México, y estando en el proceso de consolidar la tercera independencia, aparece la Gran Guerra o Guerra de Castas, y los ataques de los mayas rebeldes terminan de destruir los conventos que ya habían abandonado los franciscanos 30 años antes. En 1859 entonces empieza la construcción de cementerios civiles en las afueras de los pueblos, con lo que los antiguos cementerios anexos a los templos quedaban por completo inutilizados. Para 1870 y 1803 se trabaja en la restauración del conjunto de Xusca. En 1915 se desata la persecución religiosa. Por dar unas fechas, 24 de septiembre de 1915 son destruidos los retablos y el órgano y todo lo que había prácticamente en la catedral de Yucatán, y durante 1916 le seguirán los otros templos de la ciudad de Mérida y los alrededores. En 1931 se hace una revisión de la situación, y es cuando vemos que en algunos, que se conservaban algunas tumbas en los cementerios.
Quiere decir que pasaron casi 100 años en los que los cementerios no se utilizaron para nada. Bueno, entonces la descripción es base recurrente de hacer eso. Donde estuvo el cementerio, digo, claro, tiene todo el sentido del mundo, porque a fin de cuentas, pues los muertos permanecieron. Y es más, la vida propia del cementerio de inhumar, exhumar en la misma bóveda se suspende y ahí seguirían los muertos de principios del 19. Luego, en los 40 se inician las restauraciones de los templos, una vez cesadas las hostilidades. En 1970 se implementa la reforma litúrgica y eso le termina de dar el tiro de gracia a las iglesias porque había que remodelarlas para que sean iglesias contemporáneas. Y claro, víctimas de ellos van a ser los cementerios, que muchas veces se convierten en una cancha, porque pues era más provechoso tener una cancha de básquetbol al lado de una iglesia que mantener. Entonces, en esos casos podían dejar, por ejemplo, el arco de acceso, un pedazo de la barda perimetral, pero el cementerio en sí se pierde. En 1992 se vuelve a hacer una revisión de este caso y ya no se encuentra ni una sola tumba en ni uno de los cementerios coloniales. Bueno, el de Cahua conserva unos nichos, pero ya desprovistos de lápidas no hay ninguno. En el de Tixcaltuyú encontraron unas lápidas tiradas afuera del pueblo que, bueno, se presumen que pertenecieron al cementerio, pero ya están fuera de su lugar, entonces ya como documento histórico pues ya están bastante alterados. Para 2006, y con unas medidas que presentaré después, el Centro Histórico de Mérida ya es bastante pueblo fantasma en el sentido de que está lleno de turistas todo el día, como van ustedes mañana, eso van a ver, pero en realidad nadie vive ahí. Entonces el estado de los templos pues también se ve muy mermado porque no tienen feligreses. Y para 2018, con eso concluirá la exposición, la celebración del 5º centenario de la primera misa en la península. En Santa Lucía vuelve a retomar la idea de, bueno, ¿qué está pasando con nuestros antiguos templos coloniales? Siguiente, por favor. Pues entonces, para pasarlo en breve, porque el tiempo premia, este es San Pedro y San Pablo en Teabo, en el suroeste de Yucatán, conjunto, como les decía, de 3 naves, del cual solo sobrevivió parte del ciprés y 2 retablos a la persecución religiosa, siendo este retablo de ánimas uno de los mejores que se conservan en Yucatán. Y si quieres, dale, por favor. Siguiente. Con unos detalles muy bonitos de esos ángeles pasionarios, algunos otros elementos de la pasión. Y en la predela, este detalle de ánimas que siempre decimos, ¿quién será ese obispo que está allá al centro, ardiendo en el purgatorio? Alguien habrán representado ella. Este es el otro retablo que se conserva, el de Guadalupe. Dale, siguiente, por favor. Y bueno, la sacristía de Teabo es una cosa excepcional en cuanto a que es de las pocas que conservan su pintura mural con la vida de San Francisco. Tiene una sala tiene la vida de San Francisco, otra los doctores de la iglesia, etc. Bueno, y este es el plano de conjunto de Teabo, donde vemos el convento, el templo, bueno, el templo, el convento y el ex cementerio. Cementerio que precisamente agarra esta forma en el siglo XVIII y ahí vemos que conserva la barda perimetral y la capilla de velaciones. Y si entendemos que en la definición de cementerio pues es un terreno que está delimitado, pues es fundamental, porque, y eso lo digo, pues eso es porque alguna vez me dijeron, oye, pero ¿qué quieres conservar si ya no tienen las tumbas? Le digo, bueno, tiene 2 cosas. Tiene la barda, tiene la capilla, y si te pones interesante, tiene a los muertos que nunca se les exhumaron. O sea, que para el trabajo de los arqueólogos, ahí están los difuntos de fines del 19. Conserva la capilla, conserva la barda, entonces el cementerio en sí mismo ahí permanece. Si quieres, dale, por favor. Siguiente. Entonces es el acceso, la barda con este pretil, bastante llamativo. Siguiente, por favor. Y en su interior, pues esto es lo que se conserva. El camino, al final, lo que fue de los restos de la capilla de velaciones, ya destechada, y donde están los muertos, ya sin sus lápidas, se hizo un jardín, porque alguna vez lo quisieron volver un jardín botánico, y yo vi a los primeros en oponer y dije, es que esto no lo pueden alterar, porque también han querido tirar las bardas para ampliar, para extender el atrio. Les digo, no, es que la barda es parte fundamental, está en la definición misma de cementerio. Siguiente, por favor. Bueno, eso es parte del contexto de Teabo. Siguiente.
el acceso al cementerio, y por aquí se entra desde la calle. Siguiente, por favor, parte de su contexto. Algunos edificios todavía conservan su fisonomía original, pero algunos otros, como el siguiente, ya se ve modificado por maxi préstamos y una tienda de abarrotes, ¿no? Que además es lo que está justamente a un costado del cementerio, o sea, una calle lo separa. Luego llegamos a San Francisco de Asís en Oxuscar. Oxuscar tiene una particularidad en su población, una particularidad demográfica. Tiene una gran cantidad de niños y adolescentes y una gran cantidad de ancianos. Sin embargo, más del 40% de su población ha emigrado a California. Entonces es que no se ven adultos normalmente en las calles de Oxuscar. No, o sea, es notorio la proporción entre niños y adultos. Bueno, Oxuscar sí conservó su retablo y varios de los detalles laterales. De hecho, esta parte fue destruido en la reforma litúrgica porque todavía tienen botados los pedazos de la continuación de la predela y del altar. Siguiente, por favor. También conserva el púlpito con su corona y siguiente, por favor, algunos otros elementos. San Anselmo, es de la única imagen de San Anselmo que sobrevive en Yucatán, por eso la puse. El púlpito con la decoración temática del Buen Pastor. Siguiente, esta pintura, San Antonio de Choquenaque, fue una de las pinturas de mayor veneración en el siglo XVIII y fue rescatada de la Guerra de Castas y puesta ahí. Aquí también se ve a San Nicolás de Bari y a la Virgen de la Candelaria. Siguiente, por favor, parte de los detalles del exconvento de Concal, hoy parroquia, de Concal, de Oxuscar. Siguiente, por favor. Y bueno, vemos el detalle del plano de conjunto donde se ve el cementerio. Sin embargo, se ve claro el claustro con los otros espacios del convento, el templo y el cementerio, con su capilla y dos estancias que tenía. Hasta las crónicas de 1931 dicen ya se llevaron las tumbas que están ahí, pero las tumbas de los frailes, porque estas servían para inhumar a los frailes de esa zona, todavía se conservaba hasta los 30. Luego, bueno, la gran idea fue convertir ese espacio para la catequesis semanal y 1 millón de actividades. Les digo, al haber nos buscaba un montón de niños sin papás, pues hay muchas actividades y es muy concurrido, lo cual está muy bonito para el espacio, pero da la tentación de, oye, ese cementerio es tórrido, y además el arco polilobulado doble es de los pocos que se conservan en Yucatán, junto con el de la hacienda de Yaxcopoil. Si quieres darle al anterior, por favor. No, anterior. Bueno, el cementerio queda ahogado entre la oficina de la parroquia y esta capilla que ya no se usa porque está destechada, ¿no? Entonces están empezando a habilitarse palapas. Ahora sí, dale doble clic. Este es lo que queda del cementerio. No vemos que es un esquema muy similar al de teatro. Dale clic, por favor. Y están apareciendo. La idea es llenar ambos lados con estas palapas, con el argumento, en eso sí tienen razón, de que no es invasivo, porque no es una construcción permanente, pero vaya cómo destruye el contexto del cementerio. Siguiente, por favor. Bueno, esto es puedes irlo pasando, para terminar de ver el caso del cementerio de Oxuscar. Santa Lucía es esta iglesia del centro de Mérida que se convierte en cementerio de la ciudad antes de que se inaugurara el cementerio general. Entonces, ¿dónde hubo muertos? En los 3 lados. Lo puedo decir porque cada vez que hay obras y se cambia una lámpara, incluso de este lado, sale un cráneo, sale un fémur, que es lo más normal. Se cambió hace poco las palmeras del jardín y salía, porque es la misma historia. Nunca se exhumó a los difuntos, que ahí están. O sea, ellos en sí mismos ya son un documento. Sí se veía hacia el 2006, cuando el centro histórico de Mérida estaba bastante abandonado. Siguiente, por favor. En el 1950, por cierto, se pone ese piso, se quitan y se botan las lápidas. Sin embargo, los muertos ahí permanecen. Y además, en sí mismo, es un espacio de arquitectura funeraria. Siguiente, por favor. Bueno, esa es parte del atrio delimitado de Santa Lucía. No es su bardo original, pero bueno, es la que se hace en los 40 imitando la colonial. Siguiente, pásalo. La situación de Santa Lucía, que empieza a quedar despoblado, y de repente nos topamos con, siguiente, puedes ir pasando, la visita pastoral de 2006, que eso es algo rarísimo, y quienes trabajamos documentos históricos y trabajamos visitas pastorales, vemos que suelen ser una ceremonia muy concurrida, y a Santa Lucía no fue nadie a recibir al obispo. O sea, con eso se dio por muertísima la comunidad. Luego se va deteriorando hasta que
inicia el proceso de restauración del inmueble, pero había que pensar en otro tipo de actividades que atrajera gente de otras partes de la ciudad. Se intentó con un festival de batucadas, cosas así, que para nada funcionó. Siguiente, por favor. Luego se empezó a rehabilitar Santa Lucía, empezaron a organizarse otras actividades para que fuera gente de otras partes, y bueno, esos son los niños de cuando empieza otra vez la gente a regresar. Sin embargo, bueno, esas son de las últimas actividades. Las señoras, yo decía la Virgen del Rosario porque a veces es la original de tiempos del obispo alcalde. Y bueno, ahora, ¿qué pasa en Santa Lucía? Dos cosas la caracterizan ahora. Uno, si lo detienes un momento, los jueves, todos los jueves, a partir de las 7 de la noche, se vende comida regional. Santa Lucía está enclavada en una de las zonas más caras para pasear en Mérida. Entonces ahí se venden antojitos por 12 pesos. Una persona puede cenar perfectamente con 30 pesos. Entonces la idea fue, y con eso se mantiene el espacio. Pero considerar que este espacio, donde ahora es una panuchería, hasta hace 100 años, hace 200 años este era el cementerio de la ciudad. Siguiente, por favor. Bueno, y finalmente la última actividad que hubo por cierto, yo iba a decir Padre Díaz, pero es que Padre Díaz este año cumple su tiempo en el Pudridero. Por el Padre Miracle me acordé, porque también su última voluntad fue terminar acá abajo de Santa Lucía. Se repetirá el trámite. Y bueno, Santa Lucía fue la sede de las celebraciones de los 500 años de la primera misa en Yucatán, y eso le devolvió los ojos a la gente de Yucatán hacia ese atrio de Santa Lucía, ¿no? Y bueno, esa es parte ahí detienes, por favor. Es parte de lo que yo les quería tratar. Mis alumnos de servicio social están trabajando los cementerios que están en una situación parecida, pero en la zona de los mayas Cogom, que fueron los mayas que se enfrentaron a los Montejo. Entonces es una situación un poco diferente, y bueno, pues eso lo presentarán para el próximo evento. Yo espero es parte de tomar este tema de los cementerios coloniales, porque muchas veces nos fijamos mucho en los cementerios que todavía lo son, pero ¿qué pasa con esos espacios de arquitectura funeraria que ya no lo fueron? Y eso nos hace pensar que, bueno, seguimos pensando que lo que para las generaciones anteriores era sagrado, también para nosotros permanece sagrado y grande. Muchas gracias. Gracias. Sí, después te llamo para el final. Pero te puedo dar de una vez tu